La pregunta por la opción por los pobres hoy en día nos debe colocar en la reflexión sobre el lugar sociocultural en el que desarrollamos nuestras vidas, donde nos movemos, actuamos, y eso implica el tipo de personas a quien tratamos, de qué modo nos acercamos, si le hablamos, si tomamos en cuenta sus historias de vida, en fin, un claro discernimiento en torno al mundo de vida de cada uno de nosotros y todo lo que esto implica para nuestros estilos de vida humanos y cristianos. Podemos recordar, pues, ¿no?, cómo el espíritu del Vaticano II ya invitaba a entender que se trata de una opción estructural. En la Lumen Gentium número 8 nos recuerda lo siguiente: la Iglesia abraza a todos los afligidos por la debilidad humana. Más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador pobre y doliente. Se esfuerza en aliviar sus necesidades y pretende servir en ellos a Cristo. Esto plantea ciertamente un gran reto, muy difícil en ocasiones, el tener que reconocer que muchas veces el lugar sociocultural en el que nos desenvolvemos no está en sintonía con esa gran mayoría de la humanidad que son los pueblos pobres, sus anhelos, sus frustraciones, así como sus esperanzas y sus deseos. El reto, pues, es el repensarnos como comunidad eclesial en esta línea del camino de una opción por los pobres. Se trata de entender que cada realidad de cada pueblo pobre es particular, tiene una identidad propia, con retos y desafíos que son propios y a los que debemos responder, sin generalizar. Pero en toda respuesta se busca el generar dinámicas y procesos que procuren cambios reales y efectivos. De ahí que Francisco asume como una de las líneas que introduce en su magisterio y que han causado ciertamente resistencia en muchos sectores, es la de entender que la opción por los pobres hoy en día, en cuanto estructural y en cuanto necesita buscar, procurar, efectuar cambios reales, ha de asumir la vía de los movimientos o el apoyo a los movimientos sociales. Movimientos, y esto es importantísimo, que no se trata solo de aquellos grupos que pertenecen a la iglesia o que trabajan dentro de la estructura eclesial o que están conformados por creyentes. Se trata de movimientos, en palabras de Francisco, periféricos, es decir, movimientos conformados por aquellas personas que no integran la comunidad eclesial o que la misma comunidad eclesial no ha querido integrar, pero que son hoy en día protagonistas, actores y por tanto sujetos que llevan en marcha procesos de cambio reales en la sociedad. Francisco nos deja esta reflexión, por ejemplo, cuando le concede la entrevista en el 2014 a Antonio Espadaro. Dice lo siguiente: los grandes cambios de la historia se realizan cuando la realidad fue vista no desde el centro, sino desde la periferia. Es una cuestión hermenéutica. Se comprende la realidad solamente si se la mira desde la periferia, y no si nuestra mirada es desde un centro equidistante de todo. Mirar desde la periferia, no desde el centro. Cambiar el lugar sociocultural. Mirar el lugar sociocultural del otro desde la realidad del otro y no a través de una ideología o de una burbuja intelectual o de cualquier ámbito eclesial, como puede ser el mismo clericalismo, desde donde creo que el otro es simplemente un receptor o un destinatario. Esto significa un desplazamiento de nuestra zona de seguridad y control hacia el lugar donde se encuentran y viven los excluidos, los desechados por la sociedad, porque es ahí donde puedo entender la verdad de la realidad del otro, el por qué piensa y actúa como lo hace, sin entrar entonces, o mejor dicho, tratando de superar así
los prejuicios que yo pueda tener desde el punto de vista sociocultural, moral, religioso, etc. Este desplazamiento significa lo que hemos visto como la conversión pastoral o el cambio de mentalidad individual en cada uno de nosotros para entender que el lugar del otro es donde el otro está y no desde donde yo simplemente pretendo y quiero ver desde lejos. La creación pues de vínculos, la restitución de la cercanía fraterna y de la cotidianidad compartida es el gran reto para entender realmente la opción por los pobres hoy en día. Dice el mismo Francisco en esa entrevista que concede Antonio Espadaro lo siguiente: no sirve estar en el centro de una esfera. Para entendernos debemos descolocar, ver la realidad desde más puntos de vista diferentes. Tenemos que habituarnos a pensar. Hago muy seguido referencia a una carta del padre Pedro Arrupe, que fue general de la Compañía de Jesús. Era una carta dirigida a los centros de investigación y acción social. En esa carta el padre Arrupe hablaba de la pobreza y decía que es necesario un tiempo de contacto real con los pobres. Para mí, esto es realmente importante. Es necesario conocer la realidad por experiencia, dedicando un tiempo para ir a la periferia, para conocer de verdad la realidad y lo vivido por la gente. Si esto no ocurre, entonces se corre el riesgo de ser abstractos, ideólogos o fundamentalistas, y esto no es sano. Que hay que mirar a la periferia, pero esto pasa por estar en ella, por ir a ella, por tratar a la persona de manera concreta y de manera personal y cotidianamente, porque es en esa cotidianidad donde nos vamos haciendo ambos sujetos que caminamos juntos. El Evangelio pues será intrascendente en su predicación si no se hace desde la inserción en las periferias, sin asumir el lenguaje, sin asumir la realidad local, sin asumir los gestos locales. Será siempre una realidad entonces de un mensaje que llega desde afuera y que no es entendible, o será intrascendente ante los problemas que se viven realmente en el día a día en estas realidades socioculturales y sociopolíticas periféricas. Esto, dice Francisco en un mensaje que da durante el segundo encuentro mundial de movimientos populares en el 2015, del siguiente modo. Dice él: esto ya ocurre en sacerdotes y agentes pastorales que cumplen una enorme tarea acompañando y promoviendo a los excluidos de todo el mundo, junto a cooperativas, impulsando emprendimientos, construyendo viviendas, trabajando abnegadamente en los campos de salud, deporte y educación. En este nuevo eje que plantea Francisco de acción, se trata de asumir las realidades locales de los movimientos sociales que están trabajando en pro de la construcción del bien común como realidades, como dinámicas y procesos que la Iglesia ha de acompañar. Y como decía en el texto anterior, la Iglesia misma hace y está llamada a hacerlo también, no solamente a esperar que el otro lo haga o a motivar al otro. Cuando le preguntan sobre los curas villeros, Francisco responde lo siguiente, para entender pues una idea de la importancia del espacio social en lo que significa la pastoral de la Iglesia. Su respuesta frente al hecho de los curas villeros en Buenos Aires dice lo siguiente: no son comunistas, sino sacerdotes que luchan por la justicia social. Y esto es algo que muchas veces medios de comunicación, individuos y personas dentro de la iglesia, incluso jerarcas en la comunidad eclesial, acusan a Francisco de ser populista. Y es que no se trata de una atención al otro simplemente para facilitarle políticas públicas o sociales a través de la iglesia.
Se trata de una atención amante al otro porque en el otro veo a Cristo. Y hasta que el otro no tenga el reconocimiento de su dignidad, mi fe no puede ser una fe auténtica o no será una fe realmente verdadera. Porque la fe no es una relación privada con Dios. La fe es una relación de confianza absoluta al Dios que se nos revela como vida, como justicia y como amor en la praxis de Jesús de Nazaret. Y es una confianza que apuesta por esa praxis de vida, de justicia y de amor que se da y que se nos da a conocer a través de los evangelios. De tal manera que lo que está en juego es el modo como entendemos y como vivimos nuestra propia fe. De ahí que Francisco entienda que el apoyo a estas dinámicas y procesos sociales, como son las de los movimientos populares, sea fundamental en nuestra época global, En el primer encuentro que realiza él en Roma, el segundo fue en Bolivia, el primero en Roma en el 2014, dice lo siguiente: ese protagonismo excede los procedimientos lógicos de la democracia formal. Nos exige crear nuevas formas de participación que incluya a los movimientos populares. Son ellos un signo real de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común. Es decir, que los movimientos populares para el magisterio de Francisco son mediaciones que han de ser incorporadas en la acción eclesial en cuanto son ellos signos de esa lucha en pro de incorporar a todos aquellos que han sido excluidos y que son parte de este sistema que saca, que quita vida y que niega posibilidades de desarrollo. De tal manera que lo que hacen los movimientos populares tiene una trascendencia inmensa y debe ser a la vez un signo para que los movimientos eclesiales puedan crecer y salir muchas veces de esa burbuja en la que se encuentran, donde el otro en su problema real pasa a ser relativo y secundario, y lo primario para muchos de estos grupos eclesiales es solamente la vida dentro del propio grupo y lo que éste haga para atraer a personas a su grupo. Pero lo social, lo político y lo económico, sin pasar por la mira de lo religioso o lo eclesial, pareciera que no importase en muchos de estos grupos eclesiales. De ahí que el llamado está a colaborar, como dice Francisco, con los movimientos populares en cuanto ellos pueden potenciar y fortalecer procesos de cambio, como recordaba en el segundo encuentro en Bolivia con estos movimientos. Ellos pueden potenciar y fortalecer procesos de cambio, porque no hay evangelización que se quede en la mera doctrina, sería un adoctrinamiento religioso. La evangelización real ha de procurar, ha de construir, ha de impulsar procesos de cambio, generación de espacios de inclusión, generación de proyectos que me lleven al desarrollo de la vida digna del otro, porque solo desde una vida digna mi propia fe puede ser asumida como una fe que está en fidelidad al seguimiento de Jesús de Nazaret. En este sentido, Francisco también en el mismo primer encuentro mundial que realiza en Roma con los movimientos populares, dice un aspecto interesantísimo y que nos debe enseñar desde el punto de vista de la inclusión, más allá de toda ideología o prejuicio que podamos tener, incluso moral, con el otro. Y aquí dice lo siguiente: sé que entre ustedes, hablándole a los movimientos populares, hay personas de distintas religiones, oficios, ideas, culturas, países y continentes. Hoy están practicando aquí la cultura del encuentro, tan distinta a la xenofobia, la discriminación y la intolerancia que tantas veces vemos.
entre los excluidos se da ese encuentro de culturas donde el conjunto no anula la particularidad. Qué interesante entender que aquellos espacios no eclesiales donde se da la cultura del encuentro de manera real entre personas de distintas creencias, ideologías, participaciones, adherencias religiosas, incluso sin participación alguna en alguna denominación religiosa, ahí, en esa realidad secular de nuestra historia concreta, actual y global, se está dando ya la cultura del encuentro y debe ser signo para nuestra comunidad eclesial, de tal manera que asumamos esas realidades como realidades que generan procesos a los que nosotros estamos llamados a acompañar. Y es que se trata de entender que no hay una acción pastoral que sea o que pueda ser reducida a la búsqueda de sujetos para que se incorporen en la comunidad eclesial. La evangelización es, ante todo, un mensaje de buena noticia para que el otro tenga vida, de buena noticia para que el otro pueda tener posibilidades de tener posibilidades, de buena noticia para que el otro sea incluido dentro de los procesos y los sistemas actuales de desarrollo. Este es el espíritu del Concilio Vaticano II, este es el espíritu que actualiza Francisco en nuestra época global, de lo que significa optar por los pueblos pobres en el apoyo a las comunidades y a los movimientos y a los procesos populares y en la inserción de lo que significa para cada uno de nosotros el contacto directo y personal en la realidad que vive el pobre y no desde el prejuicio y la burbuja ideológica o moral o sociocultural con la que muchas veces nos acercamos. Se trata, en el fondo, y con esto vamos terminando, como dice Francisco en ese primer encuentro en Roma, de generar procesos. Dice lo siguiente: me gusta tanto la imagen del proceso, los procesos, donde la pasión por sembrar, por regar serenamente lo que otros verán florecer, reemplaza la ansiedad por ocupar todos los espacios de poder disponibles y ver resultados inmediatos. La opción es por generar procesos y no por ocupar espacios. Cada uno de nosotros no es más que parte de un todo complejo y diverso interactuando en el tiempo. Pueblos que luchan por una significación, por un destino, por vivir con dignidad, por vivir bien. Se trata de lo que Lucio Gera llamaba la teología de los procesos históricos y las vidas personales, de apoyar procesos generándolos a través de las distintas instancias y medios que tengamos a nuestro alcance. Es el llamado de ser protagonistas, a ser protagonistas de esta historia presente y global. No quedarnos en la fila de los que esperan un cambio, sino generar los cambios a través de los medios que cada uno de nosotros pueda tener. De procurar que la exclusión y la inequidad no sean más signos deshumanizadores de nuestra época global y que podamos comenzar a construir inclusión, equidad, y esto se hace a partir del generar una cultura del encuentro, lo que hemos llamado en otros temas la interculturalidad, el encontrarnos desde nuestras distintas naciones, desde nuestros modos de ser, actuar, nuestras culturas, nuestros idiomas, nuestras realidades sociopolíticas, económicas, religiosas, tan distintas, donde podemos en esa diversidad encontrarnos mutuamente, ser de nuevo sujetos que aprendamos a caminar como comunidad humana, que todos deseamos la misma fraternidad universal y que esa fraternidad universal de los pueblos y sus culturas tiene que caminar hacia la construcción del bien común, no de los bienes individuales, menos aún desde el punto de vista ideológico o del adoctrinamiento religioso, sino desde la búsqueda de procesos y dinámicas de humanización.